Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a Radar Político. Con ustedes, Leonardo Morales. Hoy vamos a hablar un poco sobre la elección acá en los Estados Unidos y lo que ha pasado luego de ella, para analizar si lo que ha venido sucediendo con Donald Trump repercute o debilita el sistema político americano y, por consiguiente, a la democracia, ¿no? Podemos comenzar diciendo de que en el sistema político están incluidas todas las instituciones del país, ¿no? Y entre esas instituciones tenemos que hablar de los partidos políticos. Entonces los partidos políticos tienen que respetar a las instituciones y al mismo tiempo ser garantes de que se respeten a las instituciones, es decir, de que la institucionalidad no se vea afectada. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos antes de entrar en discusión, por supuesto dejando los fanatismos a un lado, vamos a tratar de hacerlo lo más objetivo posible, y es que hay que preguntarse, uno, si el hombre puede estar por encima de la ley y de la institución, o de las instituciones, y dos, si en política es importante y fundamental ser políticamente correcto, que eso ha tomado un debate desde que Trump es presidente. Entonces, comencemos el día de la elección. Trump arranca la mañana del día de la elección diciendo que en efecto, si él resultaba perder la elección frente a Joe Biden, para él iba a ser muy difícil asimilarlo, ¿no? Justamente por su personalidad, etcétera. Y estamos de acuerdo, yo creo que a nadie le gusta perder, es decir, cuando tú compites o cualquier cosa que estés haciendo, incluso hasta cuando ves a tu equipo de fútbol jugar, a nadie se siente contento cuando pierde. El detalle está en que hay buenos perdedores y hay malos perdedores. Y en política muchas veces los malos perdedores suelen tomar acciones que no necesariamente son favorables para la democracia. Entonces, analicemos este discurso de Trump en el que, primero, en la que él llama a sus votantes a hacerlo de manera presencial, ¿no? Y siempre ha sido así, normalmente por el Partido Republicano, mientras que Joe Biden exhorta a sus votantes a hacerlo de manera anticipada o por correo, ¿no? Tomando como parte esta de la pandemia. Entonces, en muchos estados, no voy a explicar todo el sistema electoral, pero es para que tengan una idea, en algunos estados se cuentan primero los votos presenciales y en otros estados se cuentan los votos por correo, justamente porque hay autoridad, hay autonomía en cada estado para el manejo el accionar de las elecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en casos como Pennsylvania, Michigan y Wisconsin, los votos por correo se contaban luego. Y en casos como Florida, por ejemplo, primero se contaban los votos por correo y luego los presenciales. Entonces, luego de que Joe Biden empieza a tomar ventaja en estados claves como Michigan, como Wisconsin y como Pensilvania, incluso Alaska, Donald Trump cambia un discurso muy preocupante porque él empieza a hablar de fraude electoral. Para cualquier persona que ha trabajado en campañas electorales o que ha estado política, saben lo complicado que es demostrar. No voy a hablar de fraude, porque el fraude en tal caso se demuestra posterior a la elección. Estoy hablando de inconsistencias. Entonces aquí entra un poco la pregunta que había hecho sobre el tema del discurso, si políticamente hay que ser correcto o no. Trump se dirigió al pueblo americano de la manera que él pensó. Él habló de fraude electoral, él habló de un sistema corrupto y habló de que básicamente todo estaba diseñado para que le robaran la elección, lo cual es muy preocupante porque es totalmente distinto decir de que hay inconsistencias, de que su equipo está tratando de recolectar pruebas para luego ir a las instancias correspondientes y bueno, y someterlo a consideración, como ya en otras oportunidades ha pasado. El detalle está en que sembró y cuestionó la legitimidad de la institución del país, nunca antes hecho en la historia del mismo, y justamente Estados Unidos es reconocido por la solidez y por la independencia de su institución. Entonces, tal cual, Donald Trump procede a establecer o a poner pruebas en los distintos colegios electorales, todas ellas rechazadas. Hay que decir de que tuvo en dos oportunidades favorables. Una de ellas es en Pensilvania, en donde ellos pedían que los votos por correo que llegaron después de la elección que se contaran aparte, y ya el gobernador de Pensilvania dijo que perfecto, que de hecho se había venido haciendo así. Pero fueron más de 50 veces
a corte y todas las perdieron. Entonces, esto tiene que darle un mensaje al candidato que ha sido derrotado. Es decir, yo he ido a la instancia correspondientes y la institución ha determinado de que no hay pruebas suficientes para demostrar un fraude electoral y para que se puedan cambiar los resultados o en su defecto para que se repita la elección. Sin embargo, el discurso de Trump fue incrementando el nivel y cada vez más incendiario. Entonces ahí en donde uno tiene que analizar si realmente este tipo de discursos contribuyen a el fortalecimiento de las instituciones o si por el contrario lo que buscan es debilitarla y crear un caos en el país. Luego viene el tema del Supreme Court y ojo con lo que voy a decir. Trump tenía todo el derecho del mundo en ir a las instancias correspondientes y si él y su equipo, o su equipo y él, tienen pruebas de que hubo un fraude electoral gigantesco, grotesco, como había dicho él, pues que sean las instituciones las que decidan. Cuando van al Supreme Court, y esto es preocupante, muchos pensaban, incluso él, de que el Supreme Court podría dar un cambio de opinión o podría favorecer a Trump por el hecho de que muchos jueces sean, son conservadores a tendencia republicana. El respeto a las instituciones va por encima de cualquier partido político. Es decir, lo que muchos estaban pretendiendo o que pasara era de que las instituciones o que el Supreme Court, viendo que no había ningún tipo de pruebas de fraude electoral, diera un fallo a favor de Trump. Eso sería un golpe a la institución total. Esto sería básicamente acabar y desmentir todo lo que se ha venido hablando de la institucionalidad y la solidez democrática que hay en los Estados Unidos y justamente la independencia de los poderes. Algo que un abogado constitucionalista, Lowenstein, un experto, dice que el contrapeso es fundamental, ¿no? En que el poder ejecutivo tiene un rol, el ejecutivo otro y el judicial otro. Entonces, luego de que el Supreme Court no diera razón o bajo las propuestas o los alegatos del candidato republicano, siento yo que lo más responsable por parte de Donald Trump, aun y cuando ya había sido sumamente irresponsable desde que habló fraude sin prueba, hubiese sido la misma decisión que tomó Al Gore. Me siento decepcionado por la decisión que ha tomado el Supreme Court, pero reconozco la victoria del adversario. Por el contrario, Donald Trump habló de un sistema corrupto, de que el Supreme Court le daba vergüenza y el tono y la manera en cómo se expresa a las instituciones del país, que son algo emblemático, que de verdad representan el sentir de los americanos, por supuesto, creaba cada vez más y más y más dudas, suspicacias, y hay que dejar en claro que Donald Trump no sacó 2 millones de votos, sacó casi 75 millones de votos y el discurso que le está dando a no solamente todo el país, especialmente a las 75 millones de personas que votaron por él, es que hay un sistema corrupto. Entonces pasa lo que pasa. Luego Trump busca la manera de tratar de buscar cambiar la elección a cualquier costo. Es decir, ¿puede el hombre estar por encima de la ley? ¿Puede el hombre realmente violentar una elección solamente por el hecho de que sus aspiraciones personales no le hacen gracia haber sido derrotado? Vemos casos estupendos en la historia en donde candidatos que han sido derrotados han asumido con dignidad la derrota. Hablemos de John McCain versus Obama. O por qué no hablamos también de otro candidato republicano, presidente para ese momento, George Bush padre, cuando pierde contra Bill Clinton y no puede ser reelecto y concede la derrota y da como ganador o reconoce la victoria de Bill Clinton. Entonces, luego de todo esto, el discurso cada vez fue más de confrontación a tal punto de que ocurre lo que ocurre hace días atrás, ¿no? Del asalto al Capitolio. Y luego de que nombrara a Pence muchísimas veces llamándolo como cobarde, aun y cuando Pence, siendo fórmula de Trump, lo que hizo fue respetar las decisiones no solamente de los americanos, de los colegios electorales, sino también de la institución. Básicamente, y esto hay que decirlo clarito, Mike Pence no se prestó para un golpe de Estado, que es lo que estaba buscando el señor Donald Trump. Entonces,
aun y cuando Donald Trump no dijo textualmente que salieran a asaltar o a violentar las instalaciones del Congreso, el mensaje que ha venido usando ha sido totalmente irresponsable. Porque imaginemos que desde el otro lado hubiésemos tenido una postura que diga, hemos ganado la elección, el pueblo americano habló, las instituciones también ratificaron dicha elección y tenemos a un candidato perdedor como Donald Trump, el presidente actual, que busca violentar la Constitución, que busca que busca pasar por encima de las instituciones y robarse la elección. Hago un llamado a todos los americanos que por favor defiendan la institucionalidad. ¿Qué creen ustedes que hubiese pasado? Lo de Donald Trump es una irresponsabilidad sin precedente alguno. Siento yo que la institucionalidad siempre o las instituciones siempre van a estar por encima del individuo. Póngale el nombre que sea. Aquí no se trata de si eres republicano o eres demócrata. Aquí se trata si realmente eres una persona que crees en las instituciones y que por ende respeta la institucionalidad. Entonces, amiga, amigo, si usted todavía cree de que Donald Trump resultó ganador de las elecciones o fue el candidato que venció en las elecciones pasadas y apoyas las medidas que se han venido tomando hasta tal punto de desencadenar lo que pasó en el Capitolio, déjeme decirle de que usted no solamente es un fanático, sino es un fanático irresponsable, porque no puede estar nunca, jamás, una imagen política, ya sea por un candidato o por un partido, por encima de la institución. Querer propiciar un golpe de Estado y buscar alternativas y atajos para violentar la Constitución es totalmente irresponsable. Entonces, siento yo, sin temor alguno a decirlo, de que debe responder legalmente, justamente porque intentó, fracasado, además, fue un intento que fracasó al instante, violentar y voltear la elección. Y bueno, afortunadamente en los Estados Unidos hoy nuevamente se demuestra de que sí existen instituciones, de que sí respetan los procesos y que quienes son americanos y quienes hacemos vida en este país debemos sentirnos orgullosos de ellas. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Espero contar con ustedes para un próximo video. Gracias.